Tema 2 de la unidad 4. Proceso de instalación de aplicaciones. Proporcionemos algunos fundamentos de las aplicaciones de Windows Forms en Visual Basic. Una parte importante de Visual Basic es la capacidad de crear aplicaciones de Windows Forms que se ejecutan localmente en los equipos de los usuarios. A partir de Visual Studio 2005 se puede utilizar para crear la aplicación y la interfaz de usuario utilizando formularios Windows Forms. Una aplicación de Windows Forms se genera a partir de las clases del espacio de nombres System Windows Forms. Veamos cómo diseñar aplicaciones de Windows Forms. Puedes crear aplicaciones de Windows Forms y aplicaciones de servicio de Windows Forms mediante Visual Studio. Es posible que ustedes puedan obtener más información con las siguientes palabras claves que se indican en esta lista. Vamos a generar interfaces de usuario interactivas con formato enriquecido. Los formularios Windows Forms son el componente cliente inteligente de .NET Framework. Un conjunto de bibliotecas administradas que habilitan las tareas comunes de aplicación, como la lectura y la escritura en el sistema de archivos, utilizando un entorno de desarrollo como Visual Studio. Puede crear aplicaciones en Windows Forms que muestren información, solicitan a los usuarios la entrada de datos y se comunican con equipos remotos a través de una red. Los formularios Windows Forms. Un formulario es una superficie visual en la que se muestra información al usuario. Normalmente las aplicaciones de Windows Forms se generan colocando controles entre los formularios y programando respuestas a las acciones del usuario. Como clics del mouse o presiones de teclas. Un control es un elemento discreto de la interfaz de usuario que muestra datos o acepta la entrada de datos. Eventos. Cuando un usuario hace algo en su formulario o en alguno de sus controles, se genera un evento. Su aplicación reacciona a estos eventos utilizando el código y procesa los eventos cuando aparecen. Controles. Los formularios Windows Forms contienen diversos controles que puede colocar en los formularios. Controles que muestran cuadros de textos, botones, cuadros desplegables, botones de opción e incluso páginas web. Para obtener una lista de todos los controles que se puedan usar en los formularios, si un control existente no satisface sus necesidades, los formularios Windows Forms también admiten la creación de sus propios controles personalizados mediante la clase User Control. Controles. Los formularios Windows Forms tienen controles enriquecidos de interfaz de usuario que emulan las características de aplicaciones de tecnología avanzada como Microsoft Office, mediante los controles Toolstrip y MenuStrip. Se pueden crear barras de herramientas y menús que contienen textos e imágenes, muestran submenús y comprenden otros controles como cuadros de textos y cuadros combinados. Con el diseñador de formularios de Visual Studio de tipo arrastrar y colocar, puede crear fácilmente aplicaciones de Windows Forms. Solo ha de seleccionar los controles con el cursor y colocarlos en el lugar deseado del formulario. El diseñador proporciona herramientas como líneas de cuadrícula y líneas de ajuste para minimizar la molestia de alinear los controles
y aunque utilice Visual Studio o compile desde la línea de comandos, puede utilizar los controles Flow Layout Panel, Table Layout Panel y Split Container para crear diseños de formularios avanzados con el mismo de tiempo y de esfuerzo. Veamos los elementos personalizados de interfaz de usuario. Por último, si debes crear sus propios elementos personalizados de interfaz de usuario, el espacio de nombre System Drawing contiene todas las clases necesarias para representar líneas, círculos y otras formas directamente en un formulario. Para obtener información paso a paso sobre el uso de estas características, pueden ver los temas de ayuda relacionados con generar interfaces de usuario interactivas con formato enriquecido. Acá tienes una tabla de los elementos personalizados de interfaz de usuario. Crear una nueva aplicación, utilizar controles, controlar eventos, utilizar el control ToolStrip, crear gráficos y crear controles personalizados. Mostrar y manipular datos. Muchas aplicaciones deben mostrar los datos de una base de datos, archivos XML, servicios web XML u otro origen de datos. Los formularios Windows Forms proporcionan un control flexible denominado Data Grid View para representar esos datos tabulados en un formato tradicional de filas y columnas, de manera que cada fragmento de datos ocupe su propia celda. Utilizando Data Grid View, puede personalizar el aspecto de celdas concretas, bloquear filas y columnas arbitrarias en lugar que ocupan y mostrar controles complejos dentro de las celdas, entre otras características. Mostrar y manipular datos. Conectar a orígenes de datos a través de una red resulta sencillo con los clientes inteligentes de formularios Windows Forms. El componente Binding Source, una novedad de los formularios Windows Forms en el Visual Studio 2005 y .NET Framework 2, representan una conexión a un origen de datos y expone métodos para enlazar estos controles. Desplazarse al registro siguiente y al anterior, modificar registro y guardar los cambios en el origen de datos inicial. El control Binding Navigator proporciona una interfaz simple sobre el componente Binding Source para que los usuarios puedan desplegarse entre los registros o puedan desplazarse entre los registros. Controles enlazados a datos. Puede crear controles enlazados a datos con facilidad, utilizando la ventana Orígenes de datos, que muestra orígenes de datos como base de datos, servicios web y objetos de su proyecto. Pueden crear controles enlazados a datos arrastrando elementos desde esta ventana hasta los formularios de su proyecto. También pueden enlazar a datos los controles existentes arrastrando los objetos desde la ventana Orígenes de datos hasta los controles existentes. Configuración. Otro tipo de enlace a datos que puede administrar en formularios Windows Forms es la configuración. La mayoría de aplicaciones de cliente inteligente deben conservar cierta información sobre su estado, como el último tamaño conocido de los formularios, y retener información sobre la preferencia de los usuarios, como las ubicaciones predeterminadas para los archivos guardados, las características de configuración de la aplicación de respuestas a estas necesidades, proporcionando una manera fácil de almacenar ambos tipos de configuración en el equipo cliente. Una vez definida, utilizando Visual Studio o un editor de código, esta configuración se conserva con formato XML y se devuelve a leer para colocarla automáticamente
en la memoria en tiempo de ejecución. Para poder obtener información paso a paso sobre el uso de las características, vea los siguientes temas de ayuda. Tanto para utilizar el componente bind pueden hacer enlace acá, igual también se puede hacer enlace acá, o digitar esto como palabras claves. Una vez escrita su aplicación, debe enviarla a sus usuarios para que puedan instalarla y ejecutarla en sus equipos clientes. Mediante la tecnología ClickOns puede implementar sus aplicaciones desde dentro de Visual Studio con solo unos cuantos clics y proporciona a sus usuarios una dirección URL que apunta a sus aplicaciones en el web. ClickOns administra todos los elementos y dependencias de su aplicación y se asegura de que la aplicación esté concretamente instalada en el equipo cliente. Las aplicaciones de ClickOns se pueden configurar que se ejecute solo cuando el usuario tenga conexión a la internet, o para que se ejecuten mientras se trabaja con conexión a ella o sin ella. Cuando especifique que una aplicación debe admitir el funcionamiento sin conexión, ClickOns agrega un vínculo a su aplicación en el menú inicio del usuario, de manera que el usuario pueda abrirla sin utilizar la dirección URL. Cuando actualice su aplicación, publicará un nuevo manifiesto de implementación y una nueva copia de su declaración en su servidor web. ClickOns detectará que hay una actualización disponible y actualizará la instalación del curso. No es necesario realizar programación personalizada para actualizar los ensamblados antiguos. Para obtener una introducción completa a ClickOns, pueden ustedes buscar más información con la palabra clave implementación de ClickOns. Y acá tienen algunas palabras claves para poder obtener una introducción completa a ClickOns. Otros controles y características. Los formularios Windows Forms tienen muchas otras características que hacen que las tareas frecuentes de implementación sean rápidas y fáciles, como la posibilidad de crear cuadros de diálogo, imprimir, agregarles ayuda y documentación, y adaptar y traducir su aplicación a varios idiomas. Además, los formularios Windows Forms confían en el robusto sistema de seguridad de .NET Framework, permitiéndole publicar aplicaciones más seguras para sus clientes. Para obtener información de paso a paso sobre el uso de estas características, veamos los siguientes temas. Acá ustedes pueden buscar en internet si algunas palabras claves no las entienden. Procesos de instalación de aplicaciones. Los procesos o pasos para crear un servicio web son los que se mencionan a continuación. Agregar un nuevo elemento tipo servicio web al proyecto web. Nombrar al proyecto, por ejemplo, calculadora.asmx. Escribir el código que define la funcionalidad del servicio. Ejecutar archivo.asmx en el explorador. Agregar un nuevo elemento tipo servicio web al proyecto web. Luego nombrar el proyecto, por ejemplo, calculadora.asmx. Escribir el código que define la funcionalidad del servicio. Acá está, lo pueden copiar. Ejecutar archivo.smx en el explorador. Nota: observar las opciones para ver la descripción de servicios. Tenemos aquí el proceso de instalación, resultado de la siguiente función,
escribir aquí valores o invocar funciones, etc. Al hacer un clic en la opción Service Description, se muestra el archivo .xml que escribe el servicio, protocolos, parámetros, etc. Muy bien, hemos culminado el tema 2. Nos estamos viendo en el tema número 3.